Bienvenidos a Duable. En este episodio hablamos sin filtros sobre reestructuras y desvinculaciones laborales. ¿Por qué suceden? ¿Cómo hacerlas de forma responsable? Y el impacto real en quienes se van y quienes se quedan. Hola, buenos días, bienvenidos a Duable. Soy Antinea. Bienvenidos a este podcast que los va a hacer pensar diferente y que les vamos a hablar sin filtros sobre lo que es el presente y el futuro de recursos humanos y finanzas. Y me da mucho gusto saludar a Elsie. Elsie, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu libro? Cuéntame. Hola, Anti, buenos días. Oye, pues bien padre. Fíjate que, estoy escribiendo un libro de liderazgo, se llama Mujer al Timón, y le estoy dedicando las tardes de los viernes. Fíjate que tengo un editor que me está ayudando muchísimo. Estoy bien contenta. Gracias. Ya te voy a platicar con más detalle. Está buenazo. ¿Sabes qué? Que como que siempre me queda la inquietud de que pues tú eres recursos humanos y entre comillas, aunque hacemos algo muy parecido, aunque hacemos cosas diferentes, en realidad hacemos algo muy parecido de estar en el mundo corporativo y esto, pero no me imagino haciendo un libro, como que siento que tendría que regresar a ciertas clases de la primaria para acordarme de algunos temas de cómo tienes que estructurar las cosas y eso. No que no lo hagamos en el día a día, pero lo hacemos como para unos slides o algunas páginas, no para todo un libro. Entonces eso sin duda debe ser una un súper reto para ti como persona, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Es una aventura en realidad, porque ahora sí que las letras, pues de que salen, pero esa emoción, justo por eso estoy con un editor que me está ayudando pues a ponerle esa emoción, a ponerle ese corazón, porque en realidad hay tantas cosas pues que quiero expresar, que estoy trabajando y es una aventura, la estoy pasando muy bien. Los viernes en la tarde a eso me dedico. Pues está buenísimo, me da muchísimo gusto eso y también, ¿sabes qué? Me emociona que vamos a hablar hoy de un temazo, de un tema pues que siempre es de actualidad, siempre es un tema complicado. Creo que todos los años decimos, es que ahora se están viendo muchas, lo que vamos a hablar es de desvinculación laboral y entonces de pronto hay muchos temas en los que estamos siempre diciendo, estamos viéndolo mucho, ahora hay mucho, pero parece ser que es más la constante a través de los años. Pero bueno, me parece que es un súper tema que vamos a abordar hoy, así que pues nada, vamos a darle. Y Elsie, platícanos, ¿tú por qué opinas que sucede esto de desvinculación laboral? Ay, Anti, como dices, es un temazo. Todo lo que tiene que ver con reestructuras o reorganizaciones, desvinculación laboral, a ver, al final son personas, o sea, son decisiones que se toman por diferentes motivos, pero a veces es por esperarse, por querer a lo mejor no tomar esa decisión que al final puede terminar, no es que siempre sea así, en algo catastrófico, en algo masivo, por no haberse metido antes, tal vez. Eso es de lo que vamos a platicar ahorita, pero es un temazo, hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucha análisis, porque insisto, pues hasta las personas que dan las bajas, de verdad, es algo de mucho cuidado. Hay que cuidar a la gente en donde quiera que estés, dando una baja o recibiendo una baja, tristemente. Totalmente, pero sabes que sí creo que tienes un punto importante, o sea, de pronto es el ¿por qué llegamos a esta situación, no? A veces se pueden dar situaciones en el mercado y que de pronto pues no puedes predecir que va a haber una situación política, una situación económica que te va a dar un impacto, porque a lo mejor no tiene que ver con tu industria, pero al final te impacta y entonces era algo que no podías prever. Y en esos casos pues es difícil, ¿no? Es difícil el poder tomar esa decisión porque al final del día pues lo que tienes que hacer es seguir dando valor a los accionistas. Pero también hay otras situaciones en las que creo que también puede ser una falta de planeación, ¿no? Entonces... sí, correcto. Como que de pronto es... ¿hasta dónde está esa combinación de el mercado me sorprendió y hasta dónde está el no me sorprendió porque ya sabía, ¿no? Como a veces de pronto pasa que tienes cierta dependencia de ciertos mercados y te impacta y pues sí, hay que tomar ciertas cartas en el asunto, pero pues no fue sorpresa, ¿no? Tú sabías que tenías esa dependencia, pero no lo sé, Elsie, a ver, platícanos, tú que has vivido
en tu larga experiencia de recursos humanos, ¿qué experiencias te han tocado vivir de este tema? Pues bueno, a ver, me ha tocado N cantidad de experiencias, pero ahorita por hablar de las situaciones o los inconvenientes donde se pudieron haber manejado de otra forma, por ejemplo, creo que a veces la liquidación o bueno, la desvinculación puede ser el mejor de los escenarios y te cuento por qué. Hay casos en donde pues las empresas no tienen el cash flow por diferente situación y a veces tienen a la gente. Tengo una amiga, por ejemplo, que está en una empresa donde están pasando un mal momento y bueno, tienen a la gente que no le están pagando su nómina y la gente al final sigue ahí porque dice, pues no me voy a ir hasta que llegue mi liquidación, ¿no? Porque pues yo no he faltado a nada de lo que me comprometí con la empresa y demás. Entonces, ese es como que pues lleguemos a eso ya, por Dios, ¿no? Y la otra, por ejemplo, empresas también que, como tú decías, oye, lo hicieron tarde por una mala planeación, lo que sea, pero al final que cuando llegan al momento de la liquidación también lo han hecho de mutuo acuerdo en que sean mensualidades otra vez por cash flow. Entonces es un tema que si se tiene que llegar a eso hay que analizarlo y hay que hacerlo pues como debe de ser, o sea, dependiendo los motivos, pero bueno, esos son ejemplos. Ahora, recuerda que en la pandemia, cuando sucedió, pues muchas empresas también platicaron con los empleados y dijeron, oigan, necesitamos revisar qué hacemos. Creo que tenemos que cerrar por evidentes razones, pero pues váyanse a su casa con el 50% de su sueldo o lo que sea, o sea, había una disminución, o si desean la liquidación, pues también es una opción. Entonces, como que era muy platicado, o sea, hubo muy buenos ejemplos. También en procesos de desvinculación ofrecen el outplacement o transición de carrera en donde pues la persona que se va en realidad la ayudan a que pase por este duelo que pues definitivamente es un impacto, ¿no? Entonces creo que las empresas cada vez se están humanizando más, pero definitivamente hay mucho que aprender. ¿Y sabes qué? Regreso al nombre de este podcast, Duable, el dúo viable. Finanzas y recursos humanos tienen que estar comunicados para tomar esas decisiones juntas, porque tiene que ver con la chequera, sí, y tiene que ver con las personas, sí, para que salga bien. ¿Tú qué opinas, Santi? O sea, sí, completamente de acuerdo. Creo que le agregaría un tercer ítem a lo que dices. O sea, sí se trata de las personas, sí se trata de la chequera, pero también se trata de la estrategia de la compañía y pues al final del día las compañías existen, como decía hace rato, para dar valor a los accionistas. A veces hay que tomar decisiones complicadas simplemente porque tenemos que dirigirnos hacia cierto camino que a lo mejor necesitamos cambiar de talento o demás. Entonces, de pronto creo que, bueno, tengo muchos ejemplos que te podría dar ahorita que decías un poco de las empresas que lo han hecho mal y las empresas que lo han hecho muy humanas, pero creo que vale la pena ir de alguna forma estructuradas y entonces, ¿por qué tenemos que desvincular? Creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Elsie, pero creo que los cambios en las empresas, cuando se dan de esta forma masiva, se dan precisamente porque hay cambios en la industria, ¿no? Hay algo que está pasando en el mercado que nos hace tener que hacer repivotear, ¿no? Hacia dónde tengamos que ir en la dirección de la compañía. Dentro de esto, pues viene el tema de la transformación digital o la eficiencia operativa, ¿no? Que eso, pues ya sabemos que ahorita con todo esto, que si AI y todo lo que está entrando, pues también nos da una situación compleja para poder mantener la misma fuerza de la fuerza laboral, porque al final del día, pues tenemos que buscar unos objetivos quizá diferentes y eso ata a, estamos cambiando la estrategia de la compañía, ¿no? Y también pues porque hay una situación compleja financieramente en donde no podemos sostener ese nivel de fuerza laboral. Entonces, ¿te parece que son esos los temas por los que eventualmente tenemos que desvincular? ¿Te suena que por ahí hay algún otro? ¿O cómo nos vamos? Sí, y fíjate que ahorita que decías, a ver, masividad, cuando los mercados, pues algo está pasando, yo agregaría uno adicional que me tocó que me platicaran el año pasado, fue justo después del segundo Q, dan resultados las empresas y algunas empiezan a hacer esta desvinculación o reestructura masiva y algunas empiezan a ver este movimiento y dicen, a ver, alto, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces empezaron a hacer como un efecto dominó también estas reestructuras o por lo menos este freeze en contrataciones por ver pues al mercado, pero fue algo como bien interesante
también está esta situación, por ejemplo, de empresas, te estaba yo hablando de ejemplos o malos ejemplos, donde buscan generar de alguna forma un ahorro, pero yo creo que le pegan más a la reputación cuando dan estas bajas sin liquidación. O sea, de verdad me parece que se vale cortar, pero cortar por lo sano. Entonces, esta parte de la liquidación tendría que ser un must cuando sea, porque la empresa necesita cortar de repente. ¿Qué opinas? A ver, la Sí, financiera. completamente. O sea, a ver, yo creo que como lo decías hace unos minutos, eh, a veces tenemos que tomar la decisión porque no hay los flujos necesarios, pero no se trata de impactar a la gente, no se trata de volverte inhumano cuando toda esa gente pues te estuvo dando por el tiempo que haya sido, ¿no? A lo mejor estuvo unos meses, pero pudo haber estado muchos años contigo y ayudarte a crecer y estar donde a lo mejor hoy día estás. Entonces creo que es muy injusto que de pronto dejes ir a la gente sin una compensación. Entonces, pues he visto muchos casos, Elsie. Yo he trabajado para muchas multinacionales que han sido pues compañías ejemplo en el mercado y por supuesto no voy a dar nombres, pero pues he visto las dos versiones de la historia, ¿no? Cuando ves una salida que no necesariamente es la más bonita, cuando ves a lo mejor un viernes negro donde te asustas de si vas a estar tú dentro de esos que llamen a la sala, ¿no? Y es complicado. Sí. A otras empresas en donde de pronto realmente sí se han preocupado por cómo van a dejar ir a la gente. Tú lo decías ahora en pandemia, pues también empresas que en su momento tuvieron que hacer algún sacrificio para poder seguir existiendo y poderte seguir dando un empleo en el largo plazo, pero sí, que a lo mejor en ese momento tocaba que todos nos cortáramos un poquito el sueldo y que lo haces incluso con gusto porque dices, pero por supuesto porque esta empresa me ha dado mucho y porque es lo menos que puedo hacer para que yo misma también esté bien en el futuro. Pero ahí, pues, por ejemplo, sí te puedo contar un caso en donde cuando se hacían desvinculaciones, porque regularmente pues se estaba revisando la estrategia y hacia dónde nos tenemos que dirigir y demás, y entonces de pronto se decidía, pues este talento ya no va a seguir con nosotros. Era un proceso en donde se revisaba realmente con muchas instancias, legal y con recursos humanos, por supuesto, con asegurarse que esta salida realmente tiene una razón de ser de la estrategia y no simplemente porque me cae mal, ¿ves? Entonces, había muchas formas de asegurarte que estuvieras haciendo las cosas bien. Entonces, cuando te digo legal, no era que hicieras las cosas bien en términos de hacer la salida y el papeleo y asegurarte que no hay demandas o lo que sea. No, era realmente ser preocupado por la persona y entonces decir, me estoy asegurando que esta persona no tiene una enfermedad terminal, estoy asegurando que esta persona todavía tiene capacidades de conseguir un trabajo hoy día por la edad que tiene, etcétera, etcétera. Y ahí es donde realmente ves el cómo te está importando la gente y entonces pues ahí... O sea, era como una revisión del entorno de la persona antes de proceder con la baja o con el proceso administrativo de baja interno, algo así, ¿no? Correcto, entonces era un proyecto de muchas personas, pero de cada una de esas personas se revisaba su situación particular para poder decir, pues sí, se desvincula o no se desvincula. Y de verdad digo, pues hay muchas cosas que de pronto son confidenciales, pero te puedo decir que tengo miles de ejemplos en donde sí vi que no salió alguna persona porque tenía una situación particular o esa situación particular se apoyó a la persona para que pudiera tener un futuro, aun cuando la estábamos desvinculando, porque es eso, a lo mejor ya no, tu perfil ya no está alineado con mi estrategia del futuro, pero sí estuvo todos los años atrás, ¿no? Y entonces yo no puedo hacer vista gorda ante eso, entonces creo que entendemos por qué hay casos de desvinculación, no queremos llegar ahí, pero a veces tenemos que llegar, pero la forma de llegar es con respeto a la gente, ¿no? Con respeto y hacer las cosas correctamente. Y aquí creo que él sí es completamente tu área, el tema de cómo haces, cuáles son los pasos a seguir para asegurarte que haces las cosas bien. Ay, pues es que, como bien dices, hay tantas historias, o sea, estabas platicando y yo también en mi mente traía las muy buenas historias, las no tan buenas.
Y justo la semana pasada, en este mes que estamos corriendo, también, o sea, me han contado historias de grandes empresas multinacionales con áreas de oportunidad tan importantes, porque al final son personas, o sea, la persona que va a dar la baja, o sea, recursos humanos, finanzas, quien sea, ¿no? Que va a notificar, o el equipo que va a notificar, también hay que apoyarlo, debe tener un área de soporte, de muchas cosas, pero bueno, sí tenemos que seguir trabajando en cómo mejorar esta parte. Pero bueno, me decías, ¿cuáles serían los pasos a seguir si la decisión es inminente? Cual sea que sea la situación. Para mí sería, primero que nada, una alineación total entre recursos humanos, finanzas y legal. Y parece que es obvio, pero no lo es. A veces, cuando se da la notificación, sale la persona de la empresa y de repente, oye, nos equivocamos. Si era la persona, ya la liquidamos, regrésala, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Entonces, pues una alineación total y aparte para hacerlo digno y que la empresa también quede blindada de lo que sea, de la información que tiene que entregar, lo que sea, ¿no? Entonces, eso me parece así fundamental. No dar por hecho nada. O sea, tiene que ser inclusive hasta un comité constante de estar enterado y pues de darle seguimiento si fuera el caso, que quedó algo. Después, definir esta narrativa, o sea, la narrativa, qué fue lo que sucedió, qué va a suceder y los tiempos y el seguimiento de lo que sea. O sea, porque esta narrativa, a veces los equipos llegan en automático y dan una narrativa que era para otra situación y se están cruzando y todo, y al final es una persona, o sea, multiplícala por 4 si fuera el caso, pues son 4 personas que dependen de ese sustento económico o más. Entonces, bueno, hay que dedicarle un tiempo y un tiempo con mucha calidad, no hacer esas bajas rapidito porque tengo muchas cosas que hacer y demás. Entonces, desde mi punto de vista, recursos humanos, esos serían como los 2 más importantes, y la transferencia de conocimiento. ¿Quién va a hacer esa actividad? La nueva persona la absorbe alguien más, pero en el Inter garantizar que adentro y afuera no quede algo cojeando. Esos serían mis 3 puntos, Santi. Tú desde finanzas, ¿qué recomendarías? Yo creo que estoy súper alineada contigo y bueno, también sí, efectivamente he visto casos en donde no está bien platicado, no está bien alineado en toda la organización y ahí tienes bueno, lo tenemos que recontratar porque sí necesitamos esa persona. Entonces, creo que sí es súper importante esa parte de la alineación y como dices, cuidar a los que se quedan, cuidar a los que se van. Y dentro de esto inclusive está la reputación de la compañía, ¿no? O sea, cómo estás haciendo las cosas, cómo estás haciendo esas salidas, habla mucho de ti, insisto, para los que se van y para los que se quedan, pero dijiste una parte súper importante que es cuidar a la gente de recursos humanos, porque cuando están haciendo esta desvinculación, pues tristemente es masivo, son mucha gente y eso pues seguramente tu corazoncito queda muy dañado. No quiero imaginarme, Elsie, si a ti te tocó hacer directamente estas desvinculaciones. No quiero imaginarme, no sé, después de las semanas o los días que hayan sido, después de seguramente 3, tu ambiente está muy tóxico probablemente, está muy nocivo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces ahí para salir de esta? Porque también nos toca a veces que hay decisiones que las compras completamente, que te las crees y que estás súper convencido de eso, y hay veces que a lo mejor no estás tan convencido, pero al final del día esa es la posición que está tomando la compañía y en mayoría y en alineación eso va. Entonces, ¿cómo le haces cuando sí estás clara de que esta desvinculación tiene que suceder, pero te toca sacar a tantas personas y sufrir no sé cuánta cantidad de cosas, llantos, todo esto, porque como dices, estás sacando una familia en realidad, versus aquella donde no estás alineada completamente y además te toca hacer esto? ¿Cómo le haces, Elsie? ¿Cómo duermes cuando tomas estas decisiones? Ay, Anti, esa es una gran pregunta. Fíjate que sí, me ha tocado, pues es parte de mi trabajo, ha sido parte de mi trabajo, pero fíjate que lo que yo he hecho es, o sea, revisar los motivos de la desvinculación. A veces yo he solicitado que se generen esas bajas, a veces me han solicitado apoyo para yo generar esas bajas, a veces por performance y bueno, pero es revisar el motivo de la baja
y sin juicio, sino con hechos, con datos duros, pues analizo si procede o debiera de proceder o no. Ha habido casos que me ha tocado realizar bajas donde yo no estaba de acuerdo por todo esto que te platico. Entonces, bueno, al final era una decisión de compañía, ejecutaba el proceso de baja, tristemente, pero yo sí notificaba a la empresa que no estaba de acuerdo con la decisión. O sea, independientemente que lo hiciera o no lo hiciera, yo le trataba de dar pues un trato digno a la persona. Insisto, lo que te digo, son personas, es una familia que se queda sin ese ingreso y demás. Entonces, bueno, yo realizaba el proceso y demás. Pero también en la otra parte, cuando el equipo de recursos humanos realiza estos procesos que a veces son masivos, o sea, continuos, en diferentes momentos, pues yo he visto cómo es una afectación y cómo, pues a mí me platican y me dicen, oye, es que yo llego a mi casa y no puedo dormir. Me acuerdo de todas estas personas por temas de experiencia laboral, a lo mejor tenían mucho tiempo en la organización y contratarse en otra empresa iba a ser pues muy complicado, no imposible, pero sí muy complicado. Entonces, bueno, muy afectados. Y ahí mi sugerencia, recuerdo que la he hecho varias veces, es hay que ayudar al equipo de recursos humanos o a quien sea que realice una baja, porque de verdad hay una afectación y hay un impacto que sí te marca, pero lo que podemos hacer o lo que debemos de hacer es quien tenga que dar una baja, hacerla de verdad de manera respetable, de manera dedicada, tener un tiempo. A veces hay muchas dudas de, oye, ¿qué voy a hacer con mi seguro de gastos médicos mayores que quiero continuarlo pues de manera personal? O el tema del auto que te lo van a vender o lo que sea, no sé. Entonces a veces todas esas sesiones es, a ver, sí, lo platicamos, pero toma un tiempo, vamos a traer al experto de flotilla de autos, yo qué sé, para que sigamos conversando en otro momento, pero sí, de que te impacta y de que no se te olvida, de verdad, sí es algo impactante. Y ya nada más para terminar este punto, hay muchas personas que me ha tocado dar el proceso de baja, o sea, hablar con las personas y decir que es un tema de performance y demás, y bueno, y que al día de hoy son amigas, amigos cercanos a mí y que tenemos una excelente relación. Y a veces pues, nos acordamos de ese momento, que no fue nada agradable, pero bueno, todo se hizo muy ejecutivo de ambas partes y bueno, pues la relación continúa. Digo, no con todos, ¿verdad? Pero sí hay ciertas personas con las que me siento pues muy cercana y tranquila de cómo ejecuté yo las cosas. Completamente, pues es que al final del día lo que decíamos, ¿no? Es cuidar la reputación de la compañía, pero la tuya en el futuro, y pues este mundo es muy chiquito, ¿no? A todo el mundo lo vuelves a ver al cabo del tiempo y pues más vale portarte bien con todos, pero bueno, pues a veces hay que tomar decisiones complicadas, pero no necesariamente son 100% tuyas, y si son tuyas, pues lo haces lo mejor posible, ¿no? Porque al final estás afectando a alguien. Pero tengo una duda de lo que decías, Elsie, decías que cuando haces la desvinculación de pronto a lo mejor, ¿no es mejor como cortar de raíz, como decir, a ver, va a suceder esto? Por supuesto, para la persona no va a ser algo agradable de escuchar, ¿no? Lo hagas bonito o no, de todas formas está quedando sin trabajo. Entonces, ¿no es mejor decir, aquí está todo esto y ya está? O sea, como que no hay continuidad, simplemente para que también sea más sano y más fácil sanar para las dos partes, o en qué casos sí tendrías a lo mejor algún seguimiento. No, tienes razón. O sea, la decisión ahora sí que no se va a modificar. O sea, al final es notificar, explicar qué es lo que se le está pagando, su liquidación, su finiquito, digo, lo que corresponda. Y es inminente, no hay marcha atrás, ¿no? Pero a veces la persona está dudosa entre que si lo acepta o no lo acepta, y hay unos silencios incómodos, hay dudas, por ejemplo, de es que no sé qué seguro contratar de manera personal porque pues lo puedo cambiar y llevármelo a cualquiera. Entonces, a veces hay respuestas que no se dan en ese momento. Entonces aquí está el cheque, explicarle, por supuesto, sus proporcionales o lo que sea que se le esté pagando, pero al final concretar en esos 60 minutos, o sea, es un tiempo bastante bueno para poderlo cerrar. Pero si hubiera dudas de decir, oye, no sé, me espero para una carta de recomendación, no, pues, o sea, eso lo vemos después, o sea, sí te la vamos a dar si fuera el caso,
pero en este momento no, tenemos que revisar pues la entrega que hiciste o no, si fuera que no se le avisó a la persona. Entonces, como que a veces hay cabitos que se quedan sueltos, pero que no se va a hacer una reunión de 8 horas, ¿no? Sino tratar de ponerle fecha de inicio, bueno, hora de inicio y hora de terminación y concretar la reunión con el proceso de baja. Claro, no alarguemos la agonía, ¿no? Al final del día no está padre ni para aquel lado ni para ti. Pero oye, Elsie, también una parte muy importante sin duda es que las empresas hagan una planeación adecuada. Siempre puede haber la situación en donde tengas que hacer una desvinculación, entonces lo mejor es que económicamente también tengas pues un poquito de colchón, no solo para poder hacer una salida bien y respetuosa y que puedas darle el paquete que corresponde a cada persona, sino también porque a veces me ha tocado ver empresas en donde dicen, es que tenemos que correr a la persona, pero ahorita no la podemos correr porque este año no hay presupuesto, y entonces es como, no entendí, o sea, como ¿no? Digo, sí. Esas no han estado en mi cargo de finanzas, debo decirlo, pero pues al final creo que la parte importante del lado financiero es eso. Tienes que estar preparado para estas circunstancias que son sorpresivas a lo mejor para quién es la persona, pero no son sorpresa porque pues son parte del movimiento natural que llega a pasar en cada empresa. Cuando son reestructuras, pues cuanto y más lo tienes que planear y organizar bien para que sí tengas los recursos para hacer las cosas bien, e incluso no nada más es pagar finiquitos como debe ser, sino también liquidaciones como debe de ser. Pero Elsie, aquí de pronto tú experta en recursos humanos, y a lo mejor para la gente que nos escucha en términos de me están haciendo una desvinculación en este momento y saber qué es lo que me tienen que dar, ¿qué es finiquito? ¿Qué es indemnización? ¿Qué es outplacement? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, a ver, finiquito son las partes proporcionales, aguinaldo, prima de vacaciones y bueno, pues lo que corresponda en el año. Ahora sí que de enero a diciembre, ese es el proporcional. Y liquidación, bueno, y el finiquito, antes de cambiar, el finiquito es cuando la persona decide salir de la organización, es una renuncia voluntaria o a lo mejor es un proyecto que había fecha de inicio y fecha de terminación, no más de 3 meses. Entonces la persona estaba avisada, un proyecto temporal, algo puntual, pues era tal cual un proyecto, ¿no? Y por otro lado, liquidación. Liquidación significa 3 meses de tu sueldo más 20 días por año de la antigüedad que tengas. Entonces, esa es la diferencia entre finiquito y liquidación, que sí se confunde mucho estos dos términos, pero pues que son claves, son importantísimos. Y ahorita decías, si finanzas, bueno, no finanzas, si la empresa no tiene los recursos para hacer esta desvinculación, en teoría, digo, porque pudiera ser que no, se hace una provisión tanto de finiquito como de o liquidación, lo que corresponda en pues mes a mes, ¿no? Entonces, en teoría debe de estar en la bolsa, se deben de estar auditando por eso los estados financieros, ahí sí tú corrígeme, pero bueno, debiera de estar, ¿no? En teoría, en las empresas multinacionales con buena reputación y demás, bueno, sí debería estar. Y ahorita hablabas de outplacement. Outplacement es un acompañamiento, un proceso que se le da a las personas cuando van a salir de la organización. Pueden salir por diferentes motivos, por una jubilación, por ejemplo, que ya va a terminar su carrera profesional y bueno, se va a jubilar, o va a salir por una reestructura masiva, la empresa se va del país. Entonces, cada vez más se dan estos procesos. Antes, recuerdo que era como explicar mucho qué es un outplacement, pero bueno, ahora el término es bastante más conocido. A veces el proceso de outplacement se lo dan a la persona, a veces también se lo dan a la familia para que también entienda el proceso que está pasando la persona que está dejando de trabajar. Te enseñan, por ejemplo, cómo sería, o si tú estás interesado en emprender, bueno, a ver, para emprender a veces pareciera que vas a trabajar menos y como dicen, mi negocio trabajará por mí y demás, pues no, en teoría es al revés, trabajas más y bueno, tienes
realmente el perfil y los skills para estar ahí, a lo mejor ni siquiera 8 horas al día, 12, las que sean, ¿no? Y sobre todo los primeros años. Entonces, te ayudan y te van orientando de cuál puede ser tu siguiente paso en tu carrera. A lo mejor pivotear carrera. Estabas en una línea tal cual solo de finanzas y tu pasión es, no sé, alimentos, hacer algo, emprender en algo relacionado con alimentos y demás. Entonces, es algo bien padre. Yo he estado en los dos lados, he proporcionado sesiones de outplacement como coach y me han dado sesiones de outplacement también. Entonces, me parece que es un proceso y un acompañamiento bien interesante, acompañado de un gran profesional. Bueno, te puede ayudar a repuntar tu carrera en términos, por ejemplo, económicos, que te dice pues, cómo está el mundo allá afuera. Si estuviste una gran cantidad de años en una empresa, pues no sabes allá afuera cómo está todo, qué empresas te gustaría conocer, explorar y cuánto pagarían por un perfil como el tuyo. Entonces, es un proceso bien interesante, Anti. No sé si tú lo has vivido, esta parte del outplacement. La verdad es que no me ha tocado vivirlo en carne propia. Sé que lo hemos dado en algunas empresas y me parece algo buenísimo porque pues es lo mismo que decíamos, parte de dejar ir a la persona con las mejores herramientas económicas y justo este tema de outplacement con las herramientas para que sepa hacia dónde dirigirse, cómo preparar el currículum, prepararse para entrevistas y todo, que al final del día pues le estás ayudando a que su vida pueda seguir adelante sin tanta tortura, porque no dejamos de reconocer que el que te dejen ir de una compañía, pues al final del día sigue siendo algo tortuoso, ¿no? Pero Elsie, déjame preguntarte una cosa. Entonces, cuando hacemos la desvinculación, les pagamos el finiquito, que son sus partes proporcionales, les pagamos la indemnización, que esa ya lo platicamos. Las compañías con buena reputación, mayormente multinacionales, pero también hay unas empresas nacionales muy responsables, pagan esa indemnización como tiene que ser. Hay quienes no lo hacen, entonces hay que ver la cultura de la compañía para ver en dónde queremos estar por nuestra reputación y la cultura de la compañía para dónde queremos estar bien. Si queremos que me traten bonito, ¿no? Entonces, desde los dos lados me refiero, ¿no? Desde compañía de empleado, y puede haber programas de outplacement y algunos otros programas que te ayuden en esta salida. Pero ¿y qué pasa cuando te portas mal? Es decir, ¿qué pasa cuando, portarte mal tiene dos sentidos, ¿no? Y creo que hay uno cuando realmente haces alguna cosa mala, fraude o esto, que creo que no vale la pena a lo mejor que mencionemos, porque en realidad ahí pues no hay muchos derechos que tengas que tengas, déjame ponerlo así. Sin duda respeto y demás se mantendrá, pero bueno, pierde ciertos beneficios, por así decirlo. Pero Elsie, ¿qué pasa entonces cuando alguien se porta mal? Tienes dos opciones, ¿no? O sea, tienes casos en donde la gente se porta deliberadamente mal, que comete un fraude y demás, y creo que no tiene caso que vayamos en ese detalle porque pues sigues teniendo respeto y demás, pero no necesariamente eres acreedor a un paquete de liquidación y esto. Pero ¿qué pasa cuando es mal desempeño? En mi caso particular, Elsie, creo que hay compañías que tienen procesos en donde tienes lo que le llamamos un PIP, que es un plan para ver cómo la gente se está desempeñando, en donde tienes que revisar regularmente, ¿no? A lo mejor por 3 meses que la persona está yendo bien o está yendo mal. Entonces tienes un documento que te dice claramente que la persona no logró sus metas, no lo hizo bien. Entonces, de pronto puede pasar por mi mente el pensar que esa persona pues no tendría por qué pagarle una indemnización porque pues esa persona realmente no tenía las habilidades y demás que necesitaba este puesto. Pero también es cierto que a veces puedes caer en el, pues sí, pero tú la contrataste. Entonces, ¿cómo funciona cuando la persona no tiene el mejor desempeño? Pues, digo, eres la financiera, la de la chequera, y a lo mejor mi respuesta no te va a gustar, pero pues yo me iría, o bueno, lo que yo he visto y he hecho es, o sea, revisar datos duros, pero también revisar el detalle. O sea, a ver qué pasó, por qué, como dices, no estabas teniendo el resultado esperado en cualquier área que estés y demás. Bueno, al final no se dio por diferentes razones, te portaste mal, puede ser una, o tenías una situación personal y demás, pero al final el resultado no está. Pues lo que procede es una liquidación. O sea, en nuestro país, quieres terminar una relación laboral con una persona, insisto, que no sea un proyecto o que no sea una renuncia voluntaria y demás,
pues hay que generar una liquidación, o sea, tan amigos como siempre, pero hay que pagarle una liquidación a esa persona o a esas O sea, el personas. punto de eso es, la ley te protege en esos casos, pero además, pues es esa parte de el que tú no hayas desempeñado tu rol como se esperaba, no solo es culpa tuya, también de alguna forma es compañía de la empresa y por lo tanto, pues los dos tenemos que pagar un poco los platos rotos. ¿Así lo tenemos que ver? Si tú contratas a la persona y bueno, la persona al final, lo que sea, trae una experiencia, unas habilidades y demás, pero al final son personas, no son, yo siempre digo lo mismo, ya me conoces, no son tornillos, entonces no hay un comportamiento predecible de cuál va a ser el resultado y en estos casos donde no es falta de probidad, es performance tal cual, bueno, pues hay que pagar una liquidación, hay que hacer una desvinculación de manera digna con la persona, otra vez sentarse y revisarlo y todo, pero sí, la respuesta sería tramitar un proceso de baja, otra vez con las áreas, como te digo, muy acompañadas, muy comunicadas, pero sí, hablando de dinero, que es creo que la pregunta tuya puntual, una liquidación. Sí, totalmente. Y que la verdad es que mi pregunta va más en el sentido de decir, bueno, pues si yo ya hice un proceso para demostrar que no están saliendo bien las cosas, pues a lo mejor pues hay una evidencia clara de que algo no estaba sucediendo bien, pero efectivamente al final del día es una decisión de dos y tienes que pagarlo, ¿no? Y en mi caso pues me toca pues tener el dinero para hacerlo porque pues hay que analizar todas estas decisiones cuando es una reestructura grande, hay que tener un poco de espacio para estas salidas que suelen pasar porque pues la rotación naturalmente se va a seguir dando. Sí. Y pues claro, ¿no? O sea, los financieros no dejamos de tener esa parte humana, no somos robots, sí sabemos que estamos hablando de personas, que estamos hablando no solo de personas, estamos hablando de familias, entonces por supuesto son decisiones que se tienen que analizar muy bien, que se tienen que pensar si realmente no hay otra alternativa, si no podemos redefinir los roles, si no podemos a lo mejor darte algún entrenamiento y entonces ahora sepas hacer alguna otra cosa. O sea, creo que la desvinculación tiene que ser la última opción y hay que estar preparados para esto. Entonces, pues bueno, recuerda también que los CFOs de pronto dicen que el CFO que parece que no hace nada, ese realmente es el mejor CFO, ¿no? Pero porque tiene todo ahí bien guardadito, bien acomodado y entonces no llegan tantas sorpresas, ¿no? Entonces, pues muy bien, Elsie, creo que ha sido súper bueno este episodio, espero que haya servido mucho para las dos partes de esta ecuación. No sé, Elsie, ¿qué más tenemos que considerar en este proceso? Pues yo creo que justo considerar este podcast, porque por eso lo hicimos, para que finanzas y recursos humanos estén muy alineados. Sí, finanzas cuidando pues las arcas, el dinero de la organización, pues para eso es su razón de ser, pero también cuidar esa parte humana. Entonces, pues Duable es cuidar ambas partes. Entonces, pues aquí estamos tú y yo para compartir esas experiencias, pero también tú y yo nos compartimos tantas experiencias que al final pues seguimos aprendiendo y seguimos yo como que monetizando y acá yo te trato de humanizar más porque eso me encanta de ti. Pero sí soy humana, Elsie. Por eso digo, pero humanizar no, más. Sí, no, yo creo que al final es súper bueno y creo que en el podcast platicamos y de pronto habrá algunos temas en donde nos cuestionamos, a lo mejor, y tú cómo lo haces y esto, pero créanos, fuera de aquí también hemos tenido a lo mejor algunas conversaciones complicadas, porque es natural, pero lo importante de eso es, bueno, cuál es el objetivo y cómo llegamos las dos alineadas a ese objetivo, pero bueno, pues claro, son dos perspectivas diferentes. Entonces, pues bueno, Elsie, ha sido un gusto platicar con esto, nada mejor que siempre ir de la mano en cualquiera de estos temas. Entonces, pues nada, les platicamos que en el próximo episodio vamos a estar platicando de una que a mí me gusta mucho porque es bien difícil. Hay una inversión que se hace, por ejemplo, en marketing, donde está muy difícil saber cuáles son realmente las ventas que estás teniendo por ese marketing. Pues la otra que también tenemos mucha duda los financieros es
y los beneficios, ¿no? El plan de compensación que estamos dando y eso, cómo me están beneficiando en el largo plazo, ¿no? Entonces es algo muy difícil de medir. Entonces esperemos que Elsie nos cuente un montón de cómo hacer esta medición, cómo se pueden definir y esto. Y entonces pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, nos vemos.